Buenas noches para todos, bienvenidos, siendo las 7:14 de la noche al día 7 de junio del 2022. Vamos a dar inicio a nuestro evento académico de hoy a cargo del doctor Edmundo Alberto Flores, documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Doctor Edmundo, bienvenido y el auditorio es suyo. Muchas gracias, María Janet, muy amable. A todos los presentes, a todos los que han permitido esta convocatoria, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y hoy vamos a tratar un tema que es uno más de los elementos de esta tendencia que tiene el Estado de volver electrónicos los documentos. Yo quiero insistir en dos frases. Para mí, estos se llaman documentos electrónicos. Ese se llamaría su nombre, llamémosle informal. Pero el nombre técnico se llama Sistema de Facturación Electrónica. Por favor, cuando escuchen la expresión Sistema de Facturación Electrónica, no lo confundan con factura electrónica. La factura electrónica es solo uno del sistema de facturación electrónica. Entonces vamos a hablar del documento soporte, qué es, por qué se hace y todo lo demás. Bueno, ya la mayoría me conoce, mi nombre es Edmundo Alberto Flores Sánchez, contador público con estudios de maestría en docencia universitaria, dedicado a lo que es la consultoría empresarial, ¿no? Y actualmente, pues, miembro de dos juntas directivas, donde pues ya mi trabajo es más de consultoría que de la parte operativa, pero tenemos que estar pendientes de la parte operativa. O sea, yo tengo que saber cómo funciona la parte operativa porque mi oficio, mi labor es orientar a las empresas que me contratan para cómo se hacen las cosas. También en mis actividades he desarrollado la actividad de escritura de libros y esto que les estoy presentando es una traducción de un libro que yo hice de la NIF para pymes. Es una versión internacional. Ustedes pueden encontrar este libro en Amazon. Yo hablé con el escritor, me encantó el libro tiene 464 páginas. En Amazon vale $80, lo pueden verificar, no hay ningún problema. Búsquenlo como está allí en español, pero en inglés. Applying IFRS for SME, o sea, IFRS for SME, que es Small Medium Entities, o sea, las pymes. Este es un libro que trae el estándar. Últimamente que he retomado el tema del peritaje frente a la administración tributaria con un grupo de abogados amigos. Estoy viendo la necesidad de tener claro el tema contable y claro el tema tributario. Además, lo más importante es el artículo 21-1, que es lo que no está en el estatuto, pues está en las normas contables. Y si uno no conoce las normas contables, pues no tiene ningún sustento. Eso es lo que me estoy encontrando, que las empresas no tienen sustento técnico de lo que hacen. Las cosas se hacen porque así se han hecho. Pero cuando uno pregunta por qué, basado en qué, no encuentra la razón. Bueno, ahí les dejo esto, el material, María Janet se los hará llegar. Y empecemos con el documento soporte, que lo vamos a encontrar en varios sitios. Lo vamos a encontrar de alguna manera en el artículo 771-2, que nos habla de que todas las ventas, las compras, perdón, deben estar soportadas, los gastos deben estar soportados. Lo encontramos en el decreto reglamentario 358 del año 2020,
que reformó todo lo que tiene que ver con la factura electrónica y demás. Y lo encontramos en la resolución 42 de facturación electrónica del año 2020. Y en el DUR lo encontramos en el artículo 1.6.1.4.12. Todo eso, ¿qué nos dice? Que el documento soporte debe decir, debe tener impreso la expresión documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Recuerden que estos requisitos no son nuevos. Esto viene desde el año 2003. Esto que estamos hablando viene desde el año 2003. Ya les voy a hablar más adelante de eso. Pues tiene que decir esta expresión como esta. Es un requisito técnico del documento soporte. Usted verá si lo tiene hoy en día en el computador, en su programa contable, o lo tiene en Excel, o mandó a hacer unos documentos a una litografía. Cosa que yo, pues, realmente no le veo ningún provecho. A mí me parece que lo práctico es que sea un documento dentro del sistema contable. Pero bueno, pero cada cual toma su decisión y le gusta trabajar a su manera. A algunos les gusta trabajar más que a otros les gusta inventarse trabajos adicionales. A mí no me gustan los reprocesos. Eso es algo que yo tengo desde los 18 años y voy a cumplir 57. Mi mente solo piensa en hacer las cosas una sola vez y bien hecha. Así me educaron a mí. Esa era la mentalidad. Entonces, pero cada cual toma su decisión. Eso ya va en el gusto de cada cual. El segundo requisito es que tenga la fecha de la operación. Tengamos en cuenta que el documento soporte es el soporte, su nombre lo dice, es el soporte. Todavía seguimos pidiendo cuentas de cobro que no sirven absolutamente para nada. Podrán servir para otra cosa, pero para la contabilidad no sirve para nada. Para la parte fiscal no sirve para nada. Para la parte jurídica no sirve para nada. Para demostrar soportar un costo o gasto no sirve para nada. Absolutamente no sirve para nada. Podrá tener otros usos, como les digo, pero no sirve. No tiene ninguna validez legal de ningún tipo. Y tenemos la tendencia de que solo se contabilizan los gastos de estas personas que no están obligadas a facturar hasta que no pase la cuenta de cobro. Y resulta que el que tiene que hacer el documento no es el prestador del servicio, sino yo, que soy el que lo compra, el que lo adquiere, soy yo. Por lo tanto, la fecha es la fecha de la operación, ¿no? También no he entendido nunca esa parte, pero bueno, también son costumbres muy viejas, muy arraigadas, que se han vuelto tendencia habitual, que no se hace nada si la otra persona no me envía la factura, si la otra persona no me hace la cuenta de cobro, si a mí no me cobran, entonces yo no hago nada. ¿No? Entonces, eso no es contabilidad de causación, eso no es contabilidad de devengo. La contabilidad del devengo es que ocurre el hecho y usted tiene que hacer algo. Por ejemplo, la nómina. Usted contrata a una persona y ya tiene una deuda. El primer día que trabajó, usted ya debe plata. Ah, usted no lo contabiliza todos los días, lo contabiliza cada 15 días, lo contabiliza cada mes. Perfecto. Pero ya tiene una obligación. Usted no tiene que, el empleado no tiene que pasarle ninguna cuenta de cobro, no tiene que pasarle nada. Pero no, a veces no lo entendemos así. El documento que hacemos en el programa de contabilidad para reconocer la nómina, que posteriormente se transformará en la nómina electrónica, se vuelve ya el documento soporte. ¿De qué? De la nómina. En este caso es el documento soporte de cualquier compra, de cualquier servicio que se haga. Pero recuerden, el primer requisito es que tenga, perdón, aquí utilizando,
que tenga la expresión completa de documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, la fecha de la operación, de la transacción, cuando fue hecha, contener los apellidos, nombre, razón social del vendedor. Yo diría más bien solo nombre. No entiendo por qué hablan de razón social, no entiendo en qué caso sea razón social, sabiendo que pues el grado de documentos no obligados a facturar, pues prácticamente son de las personas naturales. Y una minoría muy pequeña societaria que no se complica la vida y de manera voluntaria. Esa identificación, ese nombre, esos apellidos, debe contener el NIT. No está diciendo la cédula, dice el NIT. Por lo tanto, la persona no obligada a facturar debe tener un RUT. No lo dice la norma de manera específica, pero lo dice de manera tácita, implícita, al decir, me le coloca el NIT, y el NIT solo existe cuando usted tiene RUT. Sin RUT no hay NIT. Por lo tanto, se presume que a cualquier persona que nosotros contratemos debe tener RUT. Al menos es una presunción. ¿Quiénes se excluyen? Las personas del exterior con las cuales yo debo realizar transacciones. También debe contener la identificación de quien compra, de quien adquiere los bienes o servicios, sea persona natural, apellidos y nombres, sea persona jurídica, su razón social. Y repite nuevamente, y el NIT. Quinto requisito, que corresponda a un sistema consecutivo de numeración. Por lo tanto, debo yo tener soportado, adjunto al documento soporte, una resolución o una autorización de la DIAN, que es como se llama ahora, una autorización de facturación. Esa autorización hay que sacarla previamente. Y ahora con el documento electrónico con mayor razón. Si yo tengo varios documentos soportes, porque no dice la norma que puedo tener uno, sino que puedo tener varios, entonces me tocaría tener varias autorizaciones. Sexto requisito, que se haga una descripción específica, no dice genérica, específica, tanto del bien como del servicio prestado. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. A veces estamos acostumbrados a colocar cualquier cosa. Y eso lo ha hecho la cultura del papel. La cultura electrónica es distinta. Aquellos que han sido curiosos se han dado cuenta que la DIAN en su portal gratuito utiliza códigos estándar de artículos para la venta y de servicios prestados. Es una codificación estándar. Que sea cual fuere la persona que lo preste, se llama igual y tiene el mismo código. Eso todavía no está regulado, pero sería importante irlo implementando para irnos acostumbrando a ese tema. Hay varios estándares de codificación de bienes y servicios. En la DIAN solamente yo conozco 2 o 3, no me acuerdo específicamente, pero tiene los 2 o 3 estándares. El valor total de la operación. O sea, cuánto nos están cobrando por el servicio o cuánto nos están cobrando por los artículos. Y cuando hablo de artículos, si es un vendedor de productos, esa persona no solamente tiene que tener RUT, tiene que tener cámara de comercio. Hay personas que dicen, no, es que esto me lo vendió fulano de tal, ¿y quién es él? No tengo ni idea, no. Es
Eso no puede ser. Yo no le puedo comprar a cualquier persona. Esa persona tiene que ser real, tiene que estar inscrita, tiene que tener toda su documentación. Eso es un tema complejo, muy, muy, muy complejo. Se lo digo porque me ha tocado el manejo del sector pesquero y me ha tocado el manejo del sector del reciclaje, donde van personas que no tienen identificación y es un problema. Hasta el requisito 7 lo contiene el decreto reglamentario 358. Ya posterior a él, ya viene la resolución de la DIAN. Y nos dice que ese documento tiene que venir firmado inicialmente de forma manual, o sea, por la empresa, nosotros mismos tenemos que firmarlo. Y cuando sea electrónico, debemos tener la firma electrónica. Que se debe utilizar el anexo técnico que la DIAN establezca para el documento soporte. Por favor, el plazo no es agosto, el plazo es hasta agosto. Creemos que va a ser agosto, pero la norma no dice agosto, dice hasta agosto. Hasta ahora no nos han dicho ninguna fecha exacta para esta implementación. También va a tener un código único que se llama el CUTS, el Código Único de Documento Soporte. Así como la factura tiene el CUFE, las notas de las facturas tiene el CUDE y la nómina electrónica tiene el CUNE. Entonces, cada uno de ellos tiene su código único. En este caso se llama el CUTS. Y así como los demás documentos, también existen las notas de ajuste que permitirán anular el documento o corregir el documento. La gente cree que la solución siempre es anular y volver a hacer. No, también se puede ajustar. Y ese vicio también es grandísimo en la factura electrónica. Usted se equivoca en 1,000 pesos en la factura electrónica y le dicen, repita la factura. Nunca hay necesidad de repetir la factura. Simplemente hágale una nota de débito o una nota crédito y con eso soluciona el problema. Pero lamentablemente estamos en una cultura de buscar siempre que se alarguen los plazos, ¿no? Y de poner más trabajo, porque pues, anular es hacer un documento de anulación y volver a expedir es hacer otro documento. De paso, les recuerdo que siempre anular y volver a expedir una factura es un delito. Un delito, se llama el delito de doble facturación. Se viola el artículo 617 del Estatuto Tributario. ¿Por qué se viola el artículo 617? Porque el artículo 617 dice numeración consecutiva del día de la transacción. Si usted ya hizo la factura, usted no tiene por qué dañar la factura, a menos que se la rechacen en 3 días, que es lo que tienen las empresas de plazo para rechazar una factura, ¿no? Las facturas no se rechazan de boca. Uno no llama y dice no le acepto la factura. Usted lo informa electrónicamente que tiene que rechazar la factura. Si usted rechaza electrónicamente, es válida la nota de anulación. Si usted la rechaza de boca, está cometiendo un delito. Afortunadamente, eso desde el año 2001 no han vuelto a colocar ningún problema, pero no sabemos en qué momento a algún funcionario se le ocurra sancionar esa actitud. Puede ser que sí, puede ser que no.
Entonces, ¿qué es el documento soporte? Es la prolongación de un documento que ya existía, que lo había creado el decreto reglamentario 522, artículo 3 del año 2003, y que estaba incluido en el DUR, en el artículo 1.6.1.4.40. Por lo tanto, el documento soporte no es nuevo. El documento soporte viene desde hace muchísimos años. Va a cumplir 20 años de existencia. No se llamaba documento soporte, se llamaba documento equivalente. Así era su nombre técnico. Y servía para soportar a los no obligados a facturar. Y los que pertenecían en su momento al régimen simplificado. ¿Qué es lo nuevo? Que ahora este documento soporte necesita un rango de numeración que esté autorizado por la DIAN. De tal manera que eso, al hacerlo yo como adquiriente, me permite soportar, acreditar, comprobar que he realizado una compra de un bien a una persona real que existe, que está inscrita en la DIAN o que me prestó un servicio con las mismas características. Hoy en día, cuando se vuelve electrónico, tiene que ser generado por el computador, pero mientras tanto se puede generar por el comprador de manera manual. El programa es el que debe generar el documento soporte. Por ahora no lo está obligando la ley, pero en algún momento habrá que hacerlo directamente. Pero lo tiene que hacer el comprador, no el que vende, no el que presta el servicio. El que presta el servicio no tiene que hacer nada, tiene que prestar el servicio. El que vende el bien no tiene que hacer nada, simplemente entregar los artículos. Cuando yo hago entonces esas transacciones y yo le pregunto a mi proveedor que me expida factura y él me dice, yo no estoy obligado a expedir factura porque soy muy pequeño, entonces yo le digo, no hay problema, tráigame su RUT donde yo compruebe que es no responsable allí y luego con base en ese RUT, pues yo le hago el documento soporte. ¿De acuerdo? Si la persona me dice, no tengo RUT, arrancamos mal, porque le estás comprando a la persona equivocada. Ya esa persona te puede incurrir en un error. Si el que te pasa el RUT te puede hacer incurrir en un error, porque, por ejemplo, no ha actualizado el RUT y esa persona ya es obligada a cobrar IVA y debe facturar electrónicamente. Sin embargo, se está haciendo el loco. De todas maneras, aquí vamos a tener esta situación. ¿Cuándo lo vamos a tener que elaborar? El comprador, cuando realice esa transacción y necesite soportar sus costos, sus deducciones, o en el caso de compras o servicios del exterior, poder soportar el IVA descontable. Recuerden que el artículo 437, numeral tercero, dice que cuando yo hago una transacción con el exterior de prestación de servicios, tengo que calcular una retención del 100% y retenerla, ¿no? Y pagársela a la DIAN para que sea descontable. Y ahora, adicional a hacer eso, tengo que hacerle un documento soporte. Por favor, no lo haga con el 4444, que es otro número que no existe. Usted, antes de hablar con la persona del exterior, para los que tienen sistema de calidad,
deben tener en cuenta de que lo que les estoy diciendo debe ser un requisito del sistema de calidad. Que usted le tenga que preguntar si tiene root o no tiene root. Que le tenga que verificar si la persona existe o no existe. Que tenga que verificar si tiene cámara de comercio o no tiene cámara de comercio. Que tenga que verificar si tiene otras condiciones. Entonces ustedes me dirán, pero yo ¿cómo le pido eso al señor del camioncito que tiene eso? Pues ese señor del camioncito que le hace los acarreos en su negocio, lo puede inducir a usted a un error. ¿Por qué? Porque le puede dar el número de cédula malo. Le puede decir que es un pequeño comerciante y resulta de que no es tan pequeño como él lo dice, sino que se acostumbró a no estar inscrito en la DIAN. Y ese es un tema que habrá que, cada empresa lo tendrá que analizar y tendrá que tener sus políticas, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, dicen, si usted quiere trabajar conmigo, usted tiene que tener root. Ah, bueno. Hay otros que no lo hacen. Y hay personas que dicen, no, es que no hay. Ah, bueno, entonces no hay. Yo conozco un señor que hace transportes o acarreos de personas, trabaja con varias entidades financieras y él tiene root. Y él tiene su root. Y presta el servicio privado de transporte de pasajeros, que eso tiene IVA. El transporte público de pasajeros no tiene IVA. El transporte privado de pasajeros sí tiene IVA. Por lo tanto, esta persona tiene que tener un RUT y demostrar que no es responsable de IVA. ¿Cómo lo soporta entonces? Con un documento que tiene que tener la numeración autorizada por la DIAN, cuando el vendedor, y únicamente el vendedor, no está obligado a facturar. Más adelante ya hablamos de la caja menor. ¿Quiénes están obligados a expedirlos electrónicamente? Solo están obligados si cumple una de las siguientes condiciones. Es un facturador, puede cumplir varias, pero mínimo una. Facturador electrónico, responsable de renta, responsable de IVA o hacerlo de manera voluntaria. ¿De acuerdo? Y de manera voluntaria lo puede hacer tanto de papel como de forma electrónica. ¿Listo? Yo recomiendo que si alguien lo va a hacer voluntariamente, lo haga electrónicamente. Es mi sugerencia. Lo que no está demostrado siempre puede generar un problema. Recuerde que caer en un problema es muy facilito. ¿Cuándo se transmite a la DIAN? Se transmite por cada operación que yo realizo. Hago una transacción con María Janet, inmediatamente hago el comprobante y se lo transmito a la DIAN. Hago una transacción con el Mundo Flores, hago el documento y se lo transmito a la DIAN. Pero cuando yo tengo una relación muy frecuente con una sola persona y le compro, por ejemplo, todos los días, como es el caso, o en la semana varias veces, como es el caso de aquellas personas que les suministran de manera muy frecuente sus productos, su materia prima y sus productos. Entonces puede ser que yo no lo haga todos los días, sino que lo haga de manera semanal. Con todos los software que he hablado hasta el momento, y repito, hasta el día de hoy, 7 de junio, ninguna va a hacerlo de manera semanal. Todos lo van a hacer documento por documento. ¿Ya? Entre otras cosas, me parece muy complicado hacerlo de manera semanal porque puede inducir a un error y a que yo omita una compra o cualquier cosa. Además, se tiene que transmitir el último día hábil de la semana. Y de pronto se me olvidó el día viernes.
y quiero transmitirlo el sábado. Entonces el sábado es un día hábil y empiezan las dudas. Unos dicen sí, uy caramba, y otros dicen no, aquí machuqué algo y me fui al inicio. Permítanme un momentico, por favor. Ahí está. Si la información yo ya la reporté y necesito anularla o necesito modificarla, pues hago una nota de ajuste, como ya lo hablamos. Una persona natural puede hacer factura electrónica. Por favor, lo que yo estoy viendo en algunas empresas. Esta persona no obligada a facturar, que de manera voluntaria decidió hacer factura electrónica porque se lo permite el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, que fue modificado por la ley 2155 del año 2021, del año pasado. A esa factura electrónica de ese no obligado a facturar le hacen documento soporte. Ya la factura electrónica fue reportada. ¿Por qué la va a volver a reportar? Bueno, no sabemos si eso es, alguien le dijo que es una obligación, pero yo veo que eso es algo innecesario. No le veo la coherencia. Porque el documento de soporte es para los que no facturan electrónicamente. Si yo ya estoy facturando electrónicamente, no tiene sentido. Pero bueno, hay otros que tienen otra forma de interpretar la norma y hasta de pronto pueden llegar a tener razón. Los no obligados a facturar no estarían obligados tampoco a hacer el documento soporte. Pero también la ley le permite que voluntariamente lo haga, cosa que recomiendo. Ustedes no saben lo que he sufrido con una invitación a un peritaje que me tocó levantar por falta de pruebas. Y gran parte de lo que alegaba la DIAN, la empresa tenía la razón, pero no tenía las pruebas. No tenía cómo documentarlas. Todo por la informalidad. No, es que a mí me dijeron que hiciera esto. El archivo mal llevado, cosas mal archivadas. Y se perdió y va a tocar pagar varios millones de pesos. ¿Qué pasa con la caja menor, muchachos? La caja menor genera muchas partidas que necesitan documentos de soporte. No existen los vales de caja menor. No existen desde marzo del 2020. No existen. Así como no existen las máquinas registradoras. Existe el POS, pero no existen las máquinas registradoras. La caja menor o las cajas menores todavía contienen tirillas de supermercado que son totalmente inválidas. No tienen ninguna validez como documento soporte. Lo dice el artículo 616-1, que lo hemos nombrado varias veces. Porque el POS no permite soportar costos de deducciones y mucho menos impuestos descontables. El servicio de taxi se lo cargan al empleado. Señores, el empleado no es taxista. Porque si yo hago un gasto de fotocopias, significa que quien me prestó el servicio, presta el servicio de fotocopiado. Si yo contrato a un electricista,
Se presume que y le pago a ese electricista, se presume que el prestador de servicio es un electricista, es un plomero. Por lo tanto, cuando yo coloco como tercero al empleado, que no es el prestador del servicio, sino el usuario del servicio, estoy diciendo que el empleado es un taxista. Les repito, gracias a Dios la DIAN yo no sé si se haya pronunciado en algún lugar, yo no conozco ningún hecho que haya reclamo, pero si la DIAN quiere reclamar los taxis a nombre de los empleados y rechazarlos, perfectamente los puede hacer. ¿Y por qué los puede rechazar? Error en el reporte del tercero. Eso hay que tenerlo en cuenta, muchachos. En las empresas donde queremos hacer las cosas bien, se ha sugerido utilizar o una empresa de taxis o unas personas a las que se llaman, ¿no? O sencillamente hacerle un pago a Sodexo de transporte y que con eso la persona pague el transporte. Cuando llegue el camión, la tractomula a descargar, nadie pregunta. El conductor dice, mira, ahí están las personas con las que trabajo yo. O ya se trabaja eternamente con ciertas personas. A ellos habrá que hacerles el documento de soporte. Ojalá podamos tener algo más allá que simplemente los datos de la persona. Esto es muy complejo porque estas son normas hechas en un escritorio, no en una empresa. Y como me decían en alguna ocasión, don Edmundo, pero ¿dónde consigue usted una persona o personas que hagan carga y descargue con root? Y le digo, pues yo conozco hasta personas que despinchan llantas con root. Y en una empresa transportadora normalmente se sufre porque al único que le puede servir es eso. Y él hace todo el servicio de montallantas y hace los refuerzos de las llantas. Y el señor tiene su root. Está en la vía Buenaventura. Las compras a tenderos, panaderías, fotocopias, parqueaderos similares que no están obligados a expedir facturas, y estoy hablando de parqueaderos que no emiten POS, sino parqueaderos coloquiales, habría que hacerles documentos soporte. Si no, el gasto se vuelve sencillamente no deducible. Los gastos de transporte, viáticos, manutención de vendedores, que a veces se hacen con documentos soporte, deberían hacerse con otro tipo de documentos. Para eso hay varias alternativas, especialmente las provee Sodexo. Bueno. ¿Cómo se soporta la caja menor? Primero, con factura electrónica. Usted solo debería ir a la caja menor y encontrar 2 documentos, tal vez 3. Facturas electrónicas, documentos soportes y peajes. No debería encontrar absolutamente ningún otro documento en la caja menor. No más. ¿Factura electrónica de qué? De los POS. Porque la persona debería ir al supermercado, estar inscrito y pedir que le transcriban el POS y volverlo factura. Los parqueaderos están en la obligación. Recuerden que si emiten POS, están en la obligación de emitir factura electrónica o perder el gasto. La gasolina, el cambio de aceite, deberían tener su factura electrónica. Compras en supermercados y grandes superficies, en restaurantes. Ahora la técnica de los restaurantes es nosotros le enviamos la factura a su correo. Y yo le digo, deme ya
Mándemela al correo, pero deme ya la representación gráfica. Porque si usted no lo obliga allí, nunca le llega la factura a su correo. Los gerentes reciben la tirilla POS y le trasladan el trabajo al contador para que llame al restaurante. Restaurantes que normalmente no hacen. Yo por lo menos ya he visto contadores que dicen, no, a mí cuando ya me traen la tirilla, yo de una vez la mando a gastos no deducibles. ¿A qué? ¿A qué le botan corriente? Ferreterías, papelerías, fletes, todo eso debería tener factura electrónica. Y debería tener documento soporte, no con el nombre del empleado, los taxis y buses, las fotocopias en tienda, los parqueaderos persona natural. Ahora, obviamente, porque sabemos que no cobran IVA. Si cobran IVA o emiten un POS, necesitamos automáticamente factura electrónica. Las compras en tiendas pequeñas, en restaurantes, fletes y acarreos de personas naturales normalmente, plomería, electricidad. Ahora, los peajes utilizan un documento equivalente, no un documento soporte. Yo no le tengo que hacer documento soporte a un peaje, porque le estoy haciendo un documento legal a otro documento legal. Es como hacerle documento soporte a una factura, como les dije ahora. ¿Qué documentos equivalentes podemos aceptar? Recuerden que tenemos facturas electrónicas, documentos soporte, y ahora les estoy mencionando documentos equivalentes, que también están en el decreto reglamentario 358 del 2020, que son 12, pero hay algunos que no usamos. ¿Cuáles podríamos llegar a usar? Los tiquetes de transporte de pasajeros, los extractos bancarios, por favor, los extractos bancarios son un documento equivalente. Los tiquetes aéreos, los peajes, las boletas de bolsa de valores y bolsa agropecuaria y los documentos que emiten las empresas de servicios públicos domiciliarios, que en su gran mayoría no emiten un documento equivalente, sino que ya emiten factura electrónica. Yo creo que a ustedes les ha llegado. Señor usuario, lo invitamos a que se inscriba y reciba factura electrónica. ¿Qué pasa con los no residentes, con el exterior? Cuando yo tengo contratos o realizo transacciones con no residentes, sean personas naturales o jurídicas, deben cumplir los requisitos del documento soporte. O sea, elaborar el documento soporte. Eso me permite que el IVA descontable de esa transacción con el exterior automáticamente se vuelva el IVA descontable. No el IVA que me cobran del exterior, por favor, es la retención del IVA que yo hago. Si a mí me llegan a cobrar un IVA del exterior, eso es un impuesto asumido. Eso no es un gasto deducible, me refiero. Entonces, la retención a título de IVA, que lo dice el artículo 437, rayado numeral tercero, y la retención a título de renta, que está en el artículo 408, que puede ser del 10 o del 20%. Esto también lo encuentra soportado en el artículo 437, parágrafo segundo. ¿Qué va a hacer la DIAN con los documentos soportes? Empezar a conocer esos pagos individuales que se le hace a tanta gente por supuestas menores cuantías, que ya sumados de pronto no puede ser tan menor cuantía.
Mire, existe una multinacional que vende chiclets. ¿Y cuánto vale un chiclet? Y es multinacional. ¿Ven? Eso es para que se den cuenta ustedes. Muy barato, pero los volúmenes que vende son tan gigantescos que es una multinacional. Actualización de las bases de cotización para aporte a la seguridad social, porque posiblemente se esté haciendo el loco. Entre ellos, algunos de nuestros colegas, espero que sean la menor cantidad posible, ¿no? Que tienen 4 clientes de millón, pero una sola cotización de seguridad social con el mínimo, ¿no? Los nuevos declarantes de renta. Esto le podría inducir a la Diana que haya nuevos declarantes de renta y nuevos responsables de IVA. Ahora, ¿realmente la cuenta de cobro que me están haciendo sí es de flete? ¿Coincide la actividad de la persona en su RUT con la actividad de fletes? La DIAN podría hacer el seguimiento a pagos en efectivo por los topes establecidos. Ustedes saben cuáles. El artículo 771-5. Un mayor control de las personas naturales. Mire, una persona natural paga estudios, peajes, pasajes aéreos, telefonía celular, seguros, salud prepagada, pagos de préstamos, tarjetas de crédito, ¿no? La educación personal, la educación de sus hijos. Con decirles a usted que yo conocí un caso de una persona que le llegó un requerimiento para declarar, es porque el esposo le transfería a su esposa, ¿no? 6 millones de pesos mensuales para que ella haga todos los pagos de la casa. Pues claro, que presumía la DIAN, que la persona prestaba servicios o vendía productos o algo por 6 millones de pesos mensuales. ¿Ven? ¿Qué pasa con el POS entonces? Recuerden que el POS no es factura, es otra cosa. Yo me he encontrado con cantidad de POS que dicen factura de venta. Un POS no es factura, es un documento equivalente. Recuerden, decreto reglamentario 358 del año 2020. Todo emisor de POS debe brindar la posibilidad de factura electrónica. Se debería solicitar la factura electrónica con las grandes superficies, restaurantes y demás. Si yo soy el que hago el POS, yo no debo llamarlo factura de venta. Antes de ir a comprar a una gran superficie, yo debería estar inscrito para que me cambien el POS por factura electrónica y saber si se puede o no se puede. Por eso los mensajeros a quien se les solicita tanta diligencia deberían tener el RUT de manera física, de manera electrónica, para que cuando le digan, no, pues deme su RUT, aquí está. O que la persona diga, deme su número de WhatsApp, se lo mando ya, aquí tiene. Todo eso. Y ese POS en algún momento también será electrónico. ¿Qué está ocurriendo con el documento de soporte? Que no se controla. ¿Por qué? Porque se hace de manera manual, en un Excel. Muchas veces no tiene ni siquiera la autorización de facturación. No se maneja bien el consecutivo. Los gerentes
no piden factura electrónica y ponen al área contable a gestionar la factura electrónica. Le ponen más trabajo, como si el área contable no hiciera nada. Los vendedores se quejan de que no pueden conseguir soportes. Una solución, ya les dije, es hablar con Sodexo. No, yo no trabajo con Sodexo, simplemente les digo que nos ha dado excelente resultado, pero cada cual podrá mirar otro. Y la caja menor, ya dijimos que está llena de errores. Tirillas de post, no se hacen documentos soportes. Listo. Y abrimos el espacio de preguntas. Quedo atento entonces. Sí, mira, todo el mundo, muchas gracias por esa excelente exposición que nos ha regalado hoy. Bueno, aquí tengo, voy a mirar porque manitos levantadas, no, así tengo a Mayra y tengo a María Aide en manito levantada. Entonces le voy a dar la palabra a María Aide mientras voy a leer allá en el chat. María Aide, por favor, infórmele al doctor Edmundo de dónde se conecta y su pregunta. Buenas noches, doctor Edmundo. ¿Cómo le va? Buenas noches, María. ¿Cómo estás? Bendecida para bendecir. Yo estoy acá en Buenaventura y Sí, estoy encargada con la capacitación. Tengo una inquietud, doctor Edmundo. Hay una empresa que ellos son una asociación, ¿sí? Que ella se sostiene con cuotas de sostenimiento de sus asociados. Y dentro de las cosas que le dan a sus asociados, cuando a alguien se le muere un familiar, cuando se muere un asociado, le dan a la sustituta un auxilio funerario. Ajá. ¿Sí? Entonces, ese auxilio funerario no es gasto, no es una prestación de un servicio, ni es la venta de un bien. Entonces, a eso no necesito hacerle esos documentos soporte, solo sigo haciendo el comprobante de egreso. Sí, correcto. Pero fíjate que de todas maneras eso se vuelve, para que sea deducción de la empresa, habría que hacer algo. Pero sí, efectivamente lo que estás diciendo, eso no es ni un bien ni un servicio que presta. La única la manera que veo yo es que se soporte con algún tipo de póliza, contrato o lo que haya. Para que O sea, la sea persona siempre, perdón, la persona debe juntar, o sea, hay ¿cómo se dice? En los estatutos de la asociación, hablan sí, del pago del auxilio funerario. Y la persona cuando se muere el familiar, lleva pues el registro civil de defunción, el documento, la persona antes de fallecer ha dicho, si yo fallezco, el auxilio se lo van a Julanito. Y está inscrito así en un libro. Ok. Bueno, pues esos documentos son los documentos soportes. Los que acabas de decir que deben estar por eso te digo yo, esa es la cláusula, ese es el contrato que ha hecho la persona con la asociación. Ya. ¿Ven? Ya. Y eso es lo que Bueno. tiene. Muchas gracias. Con gusto, María. Doctor Edmundo, por aquí en el chat Luz Mary pregunta, ¿para elaborar el documento soporte existe una cuantía mínima? No existen cuantías mínimas. Es decir, si a uno le toca hacer un pago de 100 pesos, vamos a poner algo bien exagerado. Hay dos opciones. O no lo contabilizo o le hago documento soporte, pero no hay cuantía mínima. Luis Antonio dice, los giros realizados por Efecti, por cualquier concepto, o Luis, esto es en sala, no te entiendo la última pregunta. Luis Antonio. Buenas noches, María Yané, doctor Edmundo, cordial saludo. No, la pregunta que realizaba orientada a lo siguiente. Vemos que, por ejemplo, en algunas de estas asociaciones de reciclaje, muchas transacciones se siguen pagando desde la informalidad y a veces el único rastro, no es que le hice un giro a Edmundo Flores por 100.000, 150.000 pesos, Dios mío, y ahora esto por dónde fue. Y tiene uno que empezar a hacer
no contabilidad de devengo, sino es como contabilidad de persecución. ¿Qué fue lo que Claro. originó? Excelente, excelente, Luis Antonio. Realmente todavía no tenemos conciencia de, a pesar de que sabemos lo que es el soporte, todavía hay ámbitos de la economía donde no hemos entendido que todo tiene que estar soportado de alguna manera. Hay personas que dicen, ay, pero es que los bancos, sí, los bancos, porque hay unas exclusiones explícitas de la norma que no los obliga a facturar a los bancos. Por eso es que el extracto se vuelve el documento equivalente para contabilizar los gastos que yo hago con un banco. Pero una asociación, una entidad debe tener los documentos explícitos firmados que permita tener eso. Eso funcionaría, esas indemnizaciones funcionarían como unas pólizas. Yo recomendaría una asesoría desde el punto de vista legal para saber cómo debería venir la póliza para que sea el beneficiario. Porque qué tal que usted le entregue eso a una persona que no es o lo que sea y alguien haga un reclamo y le toque pagar a uno varias veces un auxilio funerario. Uno nunca sabe cuándo puede tener un inconveniente. Al menos es mi sugerencia. Pero tiene toda la razón, Luis, que hay que tener formalidad, ¿no? Ahora, si solamente figura como soporte un giro, eso no es soporte. Eso es soporte de un pago, pero no es soporte de un gasto, no es soporte de nada. Gracias, Luis. Eso estaríamos terminando la transacción, ¿no? Porque pues igual desde el entendido de que la transacción económica es registro y obviamente la cancelación. Exactamente. Estás soportando el pago, más no el gasto. Correcto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marayané. Buenas noches para todos. Con gusto, Luis. Muy amable. A ti por tu aporte. Ana Marcina, tienes preguntita en el chat, pero también levantan la manito. Recuerden todos decirle al doctor Edmundo de dónde se están comunicando. Es bueno saber desde qué ciudades se reportan. Yo desde Cali, desde aquí de Cali estoy. Es la pregunta la siguiente. A ver, nosotros tenemos tarjeta de crédito empresarial, ¿sí? Y a través de esa tarjeta de crédito empresarial pasan dos situaciones. Una, que el gerente efectúa compras que de pronto hace a través de esas páginas de internet. Y dos, que a veces viaja, por decir algo, a Las Vegas por cuestiones de trabajo y a través de la tarjeta, como allá todo es pago pues con tarjeta, está por ejemplo lo de donde come o de pronto si tiene que comprar algo por allá. Todas las transacciones nosotros la venimos a ver es a través del estrato, cuando llega el estrato empresarial y ahí vienen los registros. Él sí entrega unos soportes, pero sabe que los soportes son como tirillas POS, como parece aquí en Colombia, que son unas tirillas POS ahí. Entonces, ahí, ¿cómo hacer para poder legalizar realmente ese costo, gasto y también el IVA? Que hay veces, pues, veo que hay unas cosas que hay con IVA también. Para poder conseguir, hay veces esas facturas electrónicas, cuando son compras del exterior se complica. Y cuando son compras también que se efectúan a través de páginas, porque resulta que hay un mejor precio, pues es complejo. Entonces, ahí, ¿cómo se podría hacer? Bueno, la respuesta es muy sencilla, es no deducible. Lamentablemente, Anita, ese es el problema. Y eso es lo que la gente cree que pagar con tarjeta débito, crédito o plástico. Volvemos al comentario que nos hacía Luis hace un momento. Ese es el soporte del pago, pero no el soporte del gasto. El soporte del gasto, si es del exterior y se ocasiona allá en el exterior, toda entidad del exterior emite documentos, así sea en PDF. Todos, miren, no conozco la primera entidad que no haga nada. Tirillas, por Dios santo, la tirilla pues es algo rápido, pero si usted le pide la factura se la dan. Nunca he conocido un caso donde no le den a uno una factura. Tirillas dan
Porque lógico, cuando yo voy a un supermercado, pues me dan tirillas igual que aquí. Eso no se vuelve tengan en cuenta que eso posiblemente tenga que guardarse y para que sea soportable, si eso está en otro idioma, tiene que estar transcrito al español con una persona que sea certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si no, no es deducible. Ahora, que nadie se pone en esos casos, tienes razón, nadie lo hace. Solo se hace cuando la DIAN así lo requiere. Perfecto. Eso es verdad, pero sí tiene que tener eso. Ahora, cuando sean pagos en Colombia y se hacen con tarjeta de crédito y no hay soporte, porque lo compraron, por ejemplo, les voy a dar con nombre propio, Linio. Linio nunca expide factura. Lamentablemente, yo pensaría, pues, espero no estar cometiendo una ligereza, pensaría que eso es un gran foco de evasión porque nunca expiden factura. Yo dejé de comprar en Linio precisamente por eso, ¿no? Al principio, pues, que sí le vamos a mandar la factura, nunca le mandan a uno factura. Nunca. ¿Y cuál es el tema? Pues que eso lo hacen personas de manera folclórica, informales. Y para las empresas, nosotros no tenemos eso. Ahora, si usted no quiere tener soportes, métase al régimen simple. Si le cuesta tanto obtener soportes, métase al régimen simple. Porque si no es así, no lo puede hacer. Ahora también se ha visto de que hay plataformas a través de las cuales uno puede conseguir en renta más económico. Un ejemplo, necesitamos rentar un bien inmueble porque vamos a hacer una obra en Armenia. Entonces, en vez de pronto ir hasta allá y buscar casa para alquilar, resulta que ahorita hay plataformas que están ahorita pues en furor, donde rentan, ¿sí? Pero Sí. uno paga, uno hace la transacción pagando, el pago PSE, por decir algo, o la transferencia, pero también me causa la inquietud es que ¿dónde está la factura? ¿Dónde ellos emiten o quién emite una factura allí? Si ellos supuestamente, mira, por ejemplo, ¿cuál sería el paso adicional a conseguir eso en la plataforma? Eso lo puede hacer uno como persona. Como persona lo puede hacer, como empresa no. Solo lo puede hacer empresa si soy régimen simple, por ejemplo, donde los costos y gastos no, al Estado no le interesan los soportes, ¿no? Y si necesito el soporte, pues me tocaría pedirle el RUT para hacerle el documento soporte. De resto no podría hacerlo, porque tiene que darme los datos. Tendría yo que tener un contacto. Mucho cuidado con ese tipo de ligerezas, porque todo eso va sumando y va creándose la debilidad de la contabilidad frente al fisco. Todo eso, porque no es la suma de un documento, es el pago que dice aquí, allá, más allá. Y es porque esas son las reglas de juego del Estado para los empresarios. Yo no le puedo comprar a cualquier persona. Repito, cuando yo como persona natural voy a un sitio y me hospedo, me puedo hospedar en donde se me dé la gana. Puedo comer donde se me dé la regalada gana. Cuando soy empresa, no. Tengo que dar un soporte de esa dormida. Tengo que dar un soporte de esa comida. Tengo que dar un soporte de ese transporte. Eso es el tema de fondo. Por lo tanto, cualquier otra situación distinta a lo que hablamos, sencillamente no es válido, lamentablemente. Ay, es que yo, por ejemplo, una vez fui a un hotel y me pasaron ese datáfono que está dentro. Le dije, no, yo necesito factura. Ay, nosotros no les pedimos factura. Dije, entonces no me puedo hospedar aquí, porque era un viaje de trabajo. La persona prefirió dejarme ir. Ahora, antes de ir, antes de viajar, yo hago la llamada, pregunto, cuestiono. Mire, usted me va a dar, ¿qué documento me va a dar? ¿Qué cosa me va a dar? ¿Por cuál es el precio? ¿A dónde elegido? Todo lo demás. Y si es alguna plataforma, pues yo como persona natural la hago, pero como firma y necesito yo el soporte,
la respuesta es no, no se debería hacer. No sería recomendable, no sería aconsejable. Y si es en el exterior, para lo que tú estabas mencionando, y si es en el exterior, todos en el exterior entregan soporte. Unos soportes medio, parece que fueran hojitas de papel normal, pero todos expiden soporte. Si usted compra un pasaje en el exterior, todos le dan su soporte, no es sino imprimirlo. Usted lo puede sacar. Usted puede sacar el PDF del tiquete o de lo que sea. Todo se puede sacar. Del hotel, todo se puede sacar. Porque también es obligatorio expedir documentos en cualquier país del mundo. En todos hay que expedir documentos. Siguiente. Gracias, doctor Edmundo, por la respuesta. Alben, prende micrófono. Sí, sí, claro. Buenas noches, Edmundo. ¿Cómo estás? Alben, qué gusto volverte a escuchar. Hace años que no te escuchaba. Sí, pero yo sí lo sigo por allí bastante. Caramba, sí, qué gusto volverte a escuchar. ¿En qué te puedo servir? Cuéntame. Bueno, muchas gracias. No, una persona natural no responsable de IVA, no Sí. obligada a facturar electrónicamente, que y factura voluntariamente, pero al libre albedrío, al que le pida sí y al que no, no. Que ahí hay una inconsistencia, si se mete a facturar voluntariamente son todas o el que le pida. Ese es un tema que todavía no lo ha definido la ley, Alben, porque no entiendo por qué no lo ha definido la ley, pero la lógica diría que si yo me pongo a facturar electrónica deberían ser todas. La Claro. lógica. Pero no hay ninguna norma que lo diga, ni hay ninguna norma que lo permita. Perfecto, muchas gracias, Edmundo. Lamentablemente, que eso está en el limbo. La recomendación, como recomendación, es que si yo me en factura electrónica, todas las haga con factura electrónica. Ok, Esa sería como recomendación, pero porque no hay ninguna norma que me obligue a hacerlas todas, pero no hay ninguna norma que me permita que unas sí y otras no. Entonces, como no hay nada claro, hay que tomar una decisión y esa sería la recomendación, Alvin. muchas gracias, Doc. Muy amable. Mucho gusto, un abrazo, Alvin. Que te cuides. Igualmente, gracias, lo mismo. Bueno, Esperanza Serrano. Esperanza. Buenas noches, María Janet, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Bien, gracias, María Janet, desde Palmira. Doctor Edmundo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Gracias, estás, querida. Esperanza? Muy ¿Qué puedo bien, servirte? gracias. De verdad que es muy buena la capacitación. Quiero hacerle dos preguntas, doctor. La primera es, pues, entiendo que por ser responsable de renta, ya usted está obligado a tener el documento soporte en físico, ¿sí? O ahorita, pues, a partir de agosto empezar a transmitir electrónicamente. Hay muchas personas que son responsables de renta y tienen, digamos, ingresos por arrendamientos de casas. Estas personas están haciendo su documento soporte en físico, el análogo. Ellos si quieren continuar haciéndolo en físico, están cumpliendo con la norma, porque a algunos se les dificulta hacerlo electrónicamente, pues porque algunas personas son mayores de edad, entonces no les sirve. Mira, eso es lo que yo les decía, Esperanza. No hay, la norma lo permite que se pueda seguir manejando eso incluso en papel. Incluso la norma lo permite en papel, pero la recomendación, como recomendación, es que se haga de manera electrónica. Repito, es más recomendación que porque eso te permite la prueba directa con la DIAN. Uno vive desde la experiencia que tiene. Por eso les comentaba a ustedes que estoy tratando de ayudar a
algunos contribuyentes a sustentar sus requerimientos con la DIAN a través de unos peritajes y no tienen soporte. Y tienen la razón, pero no tienen cómo soportarlo. Entonces, ese tipo de cosas me permiten a mí decirle a las personas, mire, lo recomendable, a pesar de que no es una exigencia legal, es que ojalá la persona que no está obligada a facturar, así no esté obligada a facturar, entonces haga su documento soporte, haga su nómina electrónica, lo haga todo para que no tenga absolutamente, ojalá, la menor cantidad de problemas. O, como les decía ahora, o que se inscribe en el simple, que es la otra alternativa, y pague de impuestos la tarifa que le corresponde y ya, que es otra alternativa. Porque siempre, cada vez que a usted, mire, por ejemplo, usted coge una persona de estas que me acabas de mencionar, Esperanza, y el Estado le dice, entrégueme los soportes de los gastos que usted ha colocado en la declaración de renta. Vaya, consígalos. Se vuelve un complejo. Y si no puede sustentarlo, ¿qué ocurre? Automáticamente se lo desconocen. Afortunadamente, la DIAN no hace muy a menudo este tipo de cosas. Y esperemos que se sostenga en eso un buen tiempo. Pero como no sabemos qué políticas pueda tomar el Estado, que estaría en todo su derecho de exigirlo. Claro. Doctor, pregunta. Dime. De igual, si algunas personas deciden, digamos, transmitir el día viernes el documento soporte porque van acumulando, digamos, en la semana, y entiendo que el último día hábil de la semana es el viernes para transmitir este documento soporte electrónico, entonces digamos que esa suma ya va a superar el tope para aplicar retención en la fuente. Entonces, ahí estaría obligada a hacer que la retención en la fuente. Tú has visto otro tipo de situaciones adicionales a hacer los reportes acumulados semanales. Por eso yo sigo insistiendo. Es mejor uno a uno. Y con eso se quita uno ese tema. Porque de pronto puede quedar uno como un omiso de retención. O sea, por tratar uno de, mejor no hago retención, mejor parto este gasto en dos, usted verá si lo hace, puede ser que yo esté generándome yo un problema. Por tratar de no hacerle retención al otro, soy yo el que me quedo con el problema. Ya, doctor, y la última pregunta. Es que no sé si fue que entendí mal cuando usted decía que las personas naturales que prestan el servicio de transporte de personal, ahí tienen algo con responsabilidad de IVA, o yo entendí mal. Claro, cuando tú te vas al estatuto tributario, el servicio que es excluido de IVA es el transporte público de pasajeros, no el transporte privado de pasajeros. ¿Ven? El transporte privado de pasajeros. Cuando tú llamas a una persona y le dices, don fulanito o doña fulanita, ¿me transporta que quiero ir al aeropuerto? Ese es un transporte privado, no es público. Porque el transporte público necesita un permiso por parte del ministerio. ¿Ven? Pero si tiene otras actividades, entonces, digamos, si esa persona tiene otras actividades grabadas, entonces ahí también sumaría esta actividad de transporte de personal para superar el tope si tiene que ser responsable de IVA. Tiene otras actividades grabadas, lógico. De pronto para llegar al tope, que son 120 y pico millones nomás ahí mal contados, casi 130 en el año. Claro que sí. Mejor dicho, doctor, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, Dios. Es que, mira, cuando uno hace análisis de este tipo, como los que acabas de hacer, Esperanza, uno dice, oye, es que el Estado lo puede pillar a uno por varias cosas. Y es verdad. Afortunadamente no se da cuenta el Estado. Afortunadamente. Doctor, pero es que usted escuchando la hora que usted también decía que
la verdad es que se le paga a muchas personas naturales pues que nos prestan los servicios y se está haciendo su documento o soporte análogo, pero algunas de estas personas no están, digamos, registradas ante Cámara de Comercio. Entonces ahí también usted nombraba que también hay que revisar si tienen Cámara de Claro, Comercio. La mira, verdad es que pues tienen su RU, pero algunas no tienen registro de Cámara de Comercio. Entonces esa es otra arandela más. mira, yo trato de anticiparme a las cosas. En este momento que no está siendo electrónico el documento, las cosas quedan camufladas. Pero en el momento en que esto se vuelve electrónica, pueden salir otros derivados. Ahora, no existe ninguna norma que diga que si la persona no está registrada en la Cámara de Comercio, no es válido el gasto. No existe. Al menos yo no la conozco, ni en doctrina ni nada. Puede ser que exista, pero yo no la conozco. Pero, la recomendación es que uno contrate personas que sean formales, no informales. Y esa es la idea. Sobre todo aquellos que usan el sistema de calidad y todo lo demás. ¿Ven? No, doctor, pero es que por lo menos el gremio de la parte, digamos, de la central mayorista de acá de Cabaza, a ellos, las personas llegan a unas horas de la madrugada a vender sus productos y No, los ahí hay comerciantes me mucha dicen, o sea, mucha informalidad, cantidades. entonces, Entre ellos las transacciones incluso todas son en efectivo. Quedarían perfectamente para aplicar el artículo 771 Rea 5. Perfectamente. claro, porque pensando que ahí no hay ni servicio bancario a esas horas y ellos tienen que comprar a la madrugada, entonces me dice, o No, sea, pero no hay mira, opción, o usted compra o compra. Esperanza, eso es una excusa. Eso es una excusa. La forma de hacerlo es muy fácil. Otra cosa es que no quieren, pero la forma de hacerlo es muy fácil. Usted tiene una cuenta, venga, le transfiero. Mira el teléfono y verá que ya le transferí. Ya. Ya. Solucionado el problema. Eso es muy fácil. Bueno, ¿acaso hoy en día uno no contrata un plomero en el electricista y le dice, ¿usted tiene X? Sí, aquí tengan. O David Plata o cualquiera de estos. No es lo mismo. La misma cosa. Y se mueven grandes sumas. ¿Quién sabe qué efectos tenga eso? No lo sabemos. Pero ahí lo tienen. Esperanza, gracias por participar, doctor Edmundo. Muy amable. Gracias, Esperanza. Para Claudia María y Marlene Ayala, a pesar de que están haciendo dos preguntitas, ya esa respuesta se las acaba de dar el doctor Edmundo a Esperanza. Formalidad ante todo, ¿no? Entonces no hay necesidad de volver a hacer la pregunta. Entonces, Gabriel García desea hacer una pregunta sobre auxilio funerario. No sé si esa pregunta tenga que ver acá con el tema del día. Gabriel. Sí, buenas noches. Diga, Gabriel. No, para el profesor, que era la pregunta de Buenaventura sobre los auxilios funerarios que dan las asociaciones sin ánimo de lucro. El profesor decía, lo que pasa es que esos auxilios no pasan por el gasto. Las cooperativas, por ejemplo, tienen un sinnúmero de fondos que son del pasivo. Por ejemplo, yo tuve una y se giraron casi 1.000 millones contra el Fondo de Solidaridad. Entonces uno dice ahí, documento soporte, desde el punto de vista de estatuto sí lo tiene uno claro, pero desde el punto de vista de la DIAN, por ejemplo, esos auxilios no van como gastos. Y como no se relacionan pagos y eso no es pago recibido para terceros, ahí cuál sería la respuesta. Pero muy buena anotación allí, pero me gustaría tomar, don Gabriel, la parte que usted menciona anterior, porque usted para generar el pasivo, ¿y el pasivo qué lo generó? El pasivo sale de unas cuotas que ellos mismos dan. O sea, llegan y por ejemplo, y ocurre mucho en el sector transporte. El sector transporte, todas las empresas le dicen ahorro para auxilio de solidaridad.
ahorro para el auxilio Ah, de- ok. Eso sí es distinto, porque ahí lo que está manejando, la persona es como una especie de depósito, con una destinación específica. Y eso no Porque pasa. si yo estoy ahorrando, claro, lo que para mí es un ahorro, para el otro es una obligación. Así funcionan los bancos. Los bancos, yo guardo plata, para mí es un activo y para el banco es un pasivo. Sí, en este caso auxilios que funerarios, los Pero de entonces no transporte. sería, don Gabriel, pero entonces no sería un auxilio. Sería simplemente la devolución de un aporte con destinación específica. Puede ser, o sea, desde el punto de vista jurídico, puede ser desde estatutos, usted se afilia a cualquier empresa de esas de transporte y entonces allá le dicen auxilio de solidaridad, auxilio en el caso de que usted se accidente. Hay varios auxilios que ellos tienen y por ejemplo, en una que yo tuve este año, se pagaron más de 800 millones de pesos como bloque y a cada uno le salió como 30 millones de pesos y era contra el Fondo de Solidaridad. En el caso del auxilio de que les quitaron el carro. Punto. Usted tráigame el papel que le chatarrizaron el carro porque lo sacó el distrito y entonces usted tenía acá un auxilio y cogieron y se pagaron los auxilios y ahí dice uno, bueno, ahora mejor pensando, sí, hay un soporte del pago que es el comprobante de pago, inclusive está la decisión del consejo, pero cuando llega la DIAN y le dice uno, oiga, ¿y ustedes por qué no me relacionan como ni como en ingresos ni como en gastos esos auxilios? Le digo, no, pues esos son fondos del sector cooperativo. Entonces me puso a pensar, si me llega la DIAN, tengo todos los Pero soportes. hay fondos que se crean contra el gasto. No, esto la gente lo ahorra. Por O eso, sea, si es la devolución de un ahorro, y le cobran para el fondo de solidaridad, para el fondo de estrelladas, para tal fondo, para eso tienen como 5 fondos ellos. Y cuando claro, esa es plata de la cooperativa, porque si no hay el incidente mismo, si no lo hay, pues la cooperativa se queda con esa plata. Sí. claro, ahí viene. Ahora, si yo un pasivo lo condono, se me vuelve automáticamente ingreso, Es correcto, es correcto. que es un principio contable básico. Pero eso Sí. es lo que hay que distinguir allí. Si es la devolución de un aporte, lógicamente ahí no necesita documento alguno. Si es el origen que venga de algo, de un gasto, automáticamente necesita un soporte. Gracias, profe. Con mucho gusto y gracias por su aclaración, don Gabriel. Muy amable. Bueno, vamos acá a los que levantan manito otra vez. M&M Accountancy, M&M, abre mi Buenas cámara. noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora María Janet. Buenas noches, ¿De doctor dónde, Emilio. de dónde te conectas con nosotros? Yopal Casanare, tierra de llano. ¿Cómo te Estamos llamas? al otro lado. Alejandro ¿Cómo estás? Moreno. Alejandro, bienvenido. Bienvenido, cuéntanos. Mire, un aporte ahí en el caso de las cooperativas. Las cooperativas, ellas crean unos fondos que salen de los excedentes. Y de esos fondos efectivamente salen unos egresos que son gastos. Pueden ser beneficios de gafas. Ese es otro tipo de manejo de los excedentes, claro que sí. Listo. Y esos, que hay y esos formas gastos no son que la deducibles ley de cooperativa renta permite. porque salen de los fondos. Sí, entonces, en ese tipo, pues como no son deducibles, entendería yo que no llevan documento. Claro, ¿no? Es que lo que no es deducible no necesita soporte. ya no es deducible. Exacto, hay como para complementar lo anterior. Pero Alejandro, sí tiene que ser reportado en exógena. Sí, se reporta como no deducible. Por favor, nunca esos gastos que se asumen, hay personas que no los reportan porque piensan que por el hecho de asumirlos no hay necesidad de reportarlos. Y la respuesta es de que sí se tienen que reportar. La exógena viene con columna de deducible y columna de no deducible. Efectivamente. Y se puede volver una omisión de información exógena. Sí, sancionable, lógicamente.
Doctor, lo siguiente, en el caso de, es que usted decía que no entendía por qué ese documento lleva razón social, pero en el caso, por ejemplo, de las copropiedades, cuando son cuotas de administración, ellos no piden facturación porque no están obligados, porque la DIAN dice que no son ingresos, pero sí lo descuentan de sus gastos como deducciones. En ese caso aplicaría entonces el documento. Válido. No lo había pensado y tienes toda la razón. Gracias. Buen ejemplo. Gracias. Aplicarían eso. Y lo otro es que yo he visto últimamente, no sé si le ponen meta a muchas personas en la DIAN y están llegando de forma abusiva y cogen los documentos y dicen, ese proveedor es ficticio. Entonces uno va a la resolución de proveedores ficticios, pero no está. Dicen, no, es que es ficticio porque internamente ya establecimos que es ficticio. ¿Cómo proceder cuando me cogen esos documentos de soporte y me dicen, no, es que este es proveedor ficticio y yo no se lo valgo? El único canal que por el momento tenemos es la Defensoría del Contribuyente, no hay más. No existe otro canal, lamentablemente. No, y una última pregunta, ¿esa Defensoría del Contribuyente también defiende contribuyentes en forma municipal o solamente son nacional? Por ahora solo es nacional. Solo es para impuestos nacionales. Bueno, muchas gracias, doctor. Con mucho gusto, Alejandro. Bueno, Julio César García. Alben, baja la manito porque me confundes o quieres volver a preguntar. No, yo no he hecho pregunta. Doctora Yané, muchas gracias. Bueno, Doctor, Julio César, ¿me escucha? ¿dónde te encuentras, Julio César? De la ciudad de Cali. Bueno, bienvenido. A ver, doctor Edmundo, tengo una pregunta. Dime, En las Julio. copropiedades, hay las copropiedades de tipo mixta, comercial y las Sí. residenciales. Las residenciales, desde luego, pues no están obligadas a declarar renta, no están obligadas a emitir factura electrónica, pero sí exigen la presentación de facturas electrónicas de aquellas empresas que prestan algún servicio, caso vigilancia, aseo, mantenimientos de ascensores, etcétera. Los que prestan servicios que no son empresas, sino personas naturales. Pongan la jardinería, por ejemplo. Sí, entonces ellos presentan una cuenta de cobro. Igual, el contador, el revisor, el administrador no está obligado a emitir factura y pasan una cuenta de cobro. La pregunta allí, ¿estaría la unidad obligada a solicitar el documento de equivalencia electrónico ante la DIAN? No, eso es lo que yo explicaba, de que los no obligados, ese es uno de los casos, podrían continuar haciéndolo en papel, simplemente por control, o dos, hacerlo de manera voluntaria electrónicamente. Esas son las dos alternativas. O sea, ahí no hay, la ley no los obliga. ¿Por qué? No son responsables de renta, no son responsables del IVA, no son facturadores electrónicos. Entonces, al no cumplir con ninguno de los requisitos, entonces sencillamente no los obliga a hacer el documento de manera electrónica. Pero la ley les dice... Disculpe, como los no contribuyentes también. No habla de no contribuyentes. Solo habla de facturador electrónico, responsable de renta. Bueno, sí, al no ser responsable de renta, pues no contribuyente. ¿Sí? Es una forma de verlo distinta. Sí, señor. Correcto. La ley explícitamente dice no responsable de renta. Todos los responsables de renta, por lo tanto, los no responsables de renta no están obligados. Todos los responsables del IVA, por lo tanto, los no responsables del IVA no están obligados. Todos los facturadores electrónicos, por lo tanto, los no facturadores electrónicos no están obligados a hacerlo. El documento soporta. Igual no están pues obligados a justificar ese gasto para que sea deducible, ¿no? Porque como no es obligado a renta. Correcto, pero aquí viene otro tema que puede ser especialmente sobre todo de control. Y esto es más de control interno con la misma comunidad que hace parte de ese condominio.
Porque yo como, por ejemplo, como propietario, a mí me llegan a mostrar un pedazo de papel, yo le digo, yo no le creo el papel. Es correcto. Debe un documento que sea válido. Entonces podría ser conveniente para efectos de la claridad y de la transparencia hacerlo de manera electrónica. Pero obviamente la ley no lo exige. Pero eso ya lo podría decidir el condominio, la unidad lo podría decidir. Ok, doctor. Muchas gracias, mi doctor. Porque también, es que también tenemos que pensar, Julio, no solamente en el tema tributario, sino también de que yo como propietario podría dudar del manejo del dinero. Y podría decir, oiga, qué pena, pero yo no le creo ese pedazo de papel ahí que con 3 matachos ahí que quién sabe qué sea. Y podría ser una propuesta que le haga eso, que para que quede evidenciado se haga con un documento electrónico, por ejemplo. Al igual que como tú mencionabas, que cuando se compran cosas se exija la factura electrónica para que todo lo quede sustentado. Ok, doctor. Es correcta la aclaración, mi doctor. Pero obviamente desde el punto de vista fiscal no hay obligación, podría ser más bien en otro sentido. Ese. O sea, complementando la respuesta sería desde el punto de vista control interno. Correcto. Perfecto. Desde el punto de vista control interno, don Gabriel. Perfecto. Muy bien. Bueno, son las 8:45, doctor Edmundo, vamos hasta las 9, pues cumpliendo con el horario que hablamos previamente. Entonces, Perfecto. los que faltan por preguntar, por favor, concretica la pregunta y... Disculpe, sobre lo que acaba de decir el doctor. Hola, Guillermo. Sí, usted tenía la manito levantada y la bajó. Sí, señora, qué pena. Yo soy de Medellín, estaba hablando sobre los no contribuyentes, entonces decía él ahorita que entonces para legalizar como control interno, hacer el documento soporte, pero creo que no están obligados a tener documento soporte quienes no son facturadores electrónicos. Pero la ley les permitió, Guillermo, voluntariamente a quien así lo considere pertinente. Ah, correcto. Bueno, mil gracias. Es la voluntariedad. Ahí es voluntariedad, no tiene otro objetivo. Ahora, puede ser control interno, por ejemplo, que el documento salga del sistema, no electrónico, pero que salga del sistema contable, que lo haga el sistema contable, por ejemplo. ¿Sí lo ves? Eso también podría ser válido. Ya es una decisión de la copropiedad o del no contribuyente. ¿Qué decisión toma? Correcto, me refería sobre todo a fondos mutuos de inversión donde no son contribuyentes de renta, no son facturadores electrónicos y no son responsables de IVA tampoco. Sí, pero pueden ser vigilados. Por ejemplo, imagínate que yo como ahorrador de ese fondo mutuo de inversión lo denuncie ante la superintendencia financiera, porque manejan dineros y valores, que no estoy de acuerdo con el pago y eso, ¿con qué se soporta? Sí, yo siempre digo, por favor, no pensemos únicamente en las obligaciones tributarias como tales, también pensemos en otro tipo de obligaciones. ¿Ven? Correcto. Muchas gracias. Más por conveniencia, en este caso, de soporte y de todo lo demás. Ahora, podría haber otros métodos sustitutos para esa conveniencia. Profe, un comentario. Sí, dígame, Gabriel. Está muy buena su aclaración y uno como conferencista y como profesor lo debe hacer. Esa que estemos pegados, que desde el punto de vista tributario no se exige, entonces no se hace. Entonces habríamos que agregarle, sí, desde el punto de vista tributario no estamos obligados, pero desde el punto de vista control interno, que es el objetivo de la contabilidad, por favor, hagámoslo. Sí, esa podría ser una decisión, ¿no? O la otra es, por ejemplo, como les decía, porque de pronto hay personas que dicen, sí, pero es que eso cuesta. Bueno, motivos que podría una persona hacerlo. Es decir, bueno, entonces que salga del sistema y lo firme fulano de tal. Lo que pasa es que a mí las copropiedades y otro tema que mencionó Guillermo, muy importante, los fondos mutuos de inversión,
donde se manejan dineros de terceros, donde hay que ser muy delicado en ese manejo de terceros, donde puede haber una denuncia penal por el mal manejo del dinero. Uno podría tomar la decisión, el administrador podría tomar la decisión, o el gerente, de decir, no, hagamos esto porque yo quiero que todo quede transparente. Porque sí conozco muchas copropiedades que hacen demasiadas trampas y eso ya se ha escuchado en muchas ocasiones y se confabulan con el consejo de administración. Lamentablemente, pues, vivimos en un país con demasiados situaciones de dolo que tienen eso. Pero pues obviamente esa es una manera, puede haber otras maneras que cada cual las podrá sustituir. Eso está bien. Siguiente, Yanecita. Sí, Marisol, abre el micrófono, por favor. Buenas noches para todos. Todo el mundo. Una preguntita, por favor. Una persona no obligada a facturar y no es responsable del IVA, sin embargo, de todas formas está facturando y tiene autorización de la DIAN. A esa persona que me lleva la factura electrónica, no obligado a facturar ni no responsable del IVA, yo le debo hacer documento soporte. Perdóname, ¿es no obligado a facturar? Sí, y sin embargo solicita la resolución en la DIAN y no es responsable del IVA tampoco. Sí, pero la pregunta es que si... Yo le debo, él me presenta yo le solicito un servicio y me presenta ese documento. Yo sí soy responsable del IVA y estoy obligada a facturar y soy contribuyente. ¿Debo de hacer el documento soporte? Claro, ya te entendí la pregunta. A pesar de que él me entrega factura electrónica. No, si él te entrega factura electrónica, yo no considero necesario hacer el documento soporte, porque ya te está entregando factura electrónica. Pero es no responsable del IVA y no es obligado a facturar. No importa, porque es el no obligado a facturar. Es el no obligado a facturar. Y si está haciendo factura electrónica, está facturando. A pesar, de que sea no responsable del IVA y por lo que decíamos anteriormente, régimen simplificado, pues no responsable del IVA. Por lo mismo, por eso aclaro, él no está obligado a facturar. Sin embargo, de manera voluntaria está facturando. Por lo tanto, perdería el sentido el documento soporte. Ahora, si alguien lo quiere hacer adicional porque quiere evitar cualquier cosa, pues bueno, ahí me parece redundante, pero no hay ninguna norma que vaya en contra de eso. Yo pensaría, mi análisis sería que no existe la obligatoriedad, pero si alguien duda y prefiere hacerlo, hágalo. Lo mejor es que usted esté tranquila frente a algo que usted piensa que puede ser un riesgo para usted. Y es mejor que esté tranquila, porque al fin y al cabo yo no soy funcionario de la DIAN y puede ser que mi opinión no sea válida. Entonces, usted dice, mire, me parece importante el consejo, pero yo quiero hacer el documento soporte. Hágalo, Marisol, porque la que toma la decisión eres tú como profesional. Y tú como profesional dices, yo me quiero curar en salud y quiero hacer el documento soporte a pesar de que tiene factura electrónica. Háganlo, no pasa absolutamente nada. Doctor, otra preguntita. Yo sé que las personas que no facturan son personas no responsables y son pequeños comerciantes o algo así. Pero si hay un comerciante que me está dando una factura, pues, que yo le tengo que hacer el documento soporte y me está vendiendo 25 millones de pesos, ¿no hay problema por el monto? Lo que pasa es que, fíjate que ya 25 millones de pesos, el monto no tiene nada. Pero ya en los 25 millones de pesos te podría dar una presunción que de pronto la persona sí está obligada a facturar. Lo que pasa es que se hace la loca. Porque en el RUA aparece... Porque si en una sola factura 25 millones de pesos, yo podría decir de pronto, es que, mira, la persona hace 5 facturas y está a pepi cuarta de volar el tope. El tope, correcto. Pero de todas formas para mí es válido y le puedo hacer el documento de soporte.
Sí, claro, porque no existen topes de ningún tipo. Doctor, muchas gracias, muy amable. Pero sí te aclaro una cosa, Marisol. ¿Sí? Tienes que estar totalmente segura de que esa persona no está obligada a facturar. ¿Por qué? Porque si la DIAN la encuentra omisa, te desconocen ese gasto. Tenlo muy en cuenta eso. Para yo juramentar salud con el RUD es suficiente que está actualizado. No importa que tenga el RUD. Te Entonces, cuento ¿cómo? que ya nos ha pasado. Te lo digo que ya nos ha pasado. ¿Y cómo Nos ha hago yo pasado para con validar eso? personas, claro, o sea, lamentablemente tú no tienes ninguna manera de cotejarlo. No tienes. Wow, entonces, Lo único que eso te dice a ti es si es realmente confiable ese proveedor y tú confías en que te está diciendo la verdad. No más. Pero si esa persona en algún momento es descubierta por la DIAN y es un omiso de obligado a facturar, automáticamente te desconocen el gasto. Porque es lo primero que hacen cuando cogen las personas que estaban omitiendo la factura electrónica. Lo primero que hacen es a quién usted les pidió factura y automáticamente les desconocen el gasto a todos ellos. Para seguir la cadena. Claro que sí, y aprovechan. Es que cogen a uno y de una vez cogen todos los demás. Okay, doctor. Y eso se ha alegado, a mí me parece injusto. Me parece injusto porque uno actuó de buena fe, pero lamentablemente la DIAN actúa así. Okay, doctor, muchas gracias por su Yo aporte. sí sé que es el derecho, pero yo no lo considero justo. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, doctor. Dios me lo bendiga. Con mucho gusto. Doctor Edmundo, tenemos una preguntita en el chat de Diana. No sé si ya estará presente, me parece muy interesante. Diana, ¿estás Dejemos presente? la última para finalicemos Sí, con por eso le voy a hacer esta pregunta porque me parece, bueno, la voy a leer textualmente. Dice ella, una duda. Compré una suscripción a Zoom. Ellos están en USA y generan factura, pero generan un IVA. A ese documento le debo generar documento soporte, pero ese IVA sería un gasto no deducible y la retención del 100% sería deducible. Siendo así, en este caso voy a tener una retención de IVA, pero no voy a poder reportar la base como IVA, de cómo IVA. Entonces, a ver, yo en este momento no, pues por el tiempo, no tengo elementos para analizar si eso, para hacerle retención en la fuente, o si realmente eso sería un servicio, lo que me está prestando Zoom. Es una suscripción, sí, ella habla de una suscripción. Debe ser el pago para que te habiliten el Zoom. Yo podría pensar de que si es lo que más que la suscripción, estaría pensando más bien que es el uso del Zoom. Y al ser el uso del Zoom, estamos hablando de un licenciamiento de software. Y esto es un intangible y sí estaría dentro del 408 para hacerle retención en la fuente y de retención de IVA, totalmente. Ahora, yo le hago rete IVA al gasto y ese rete IVA sí es descontable, pero el IVA que me cobran ellos, que se va a los Estados Unidos, ese IVA es un gasto no deducible. Porque yo no me puedo asumir ese gasto. Listo, mi doctor Edmundo, muchas gracias. Okay. Entonces ya pues siendo las 9, no sé si en estos 3 minuticos que nos quedan le damos oportunidad a otra persona. hágale. Por aquí dice Luis Fernando, dice una duda, y no es pregunta, es una duda. Una persona natural no responsable de IVA está en la obligación de expedir documentos de soporte cuando realice transacciones con otra persona o con otro comerciante. Con otra persona natural. Me imagino que sí, porque aquí no veo, voy a bajar. Con cuando otra la relación persona natural no responsable de IVA, así es. Con otra persona. Cuando la relación está entre dos no obligados,
yo le expliqué, no hay obligación de hacer documento soporte electrónico. Se puede hacer de manera tradicional en papel, ¿no? Y voluntariamente se puede hacer de manera electrónica. Pero la ley no lo obliga a que sea electrónico. Se puede seguir haciendo normal. Recuerden que son 3 condiciones para terminar. La condición es ¿cuál? Que sea facturador electrónico o que sea responsable de renta o que sea responsable del IVA. Esas son las 3 condiciones. Una última pregunta. Dígame, Gabriel. Mire, profe, quedé confundido en esta respuesta. Yo soy facturador, yo no estoy obligado a facturar, pero tuve los permisos y estoy facturando común y corriente. O sea, lo estoy facturando bien. Correcto. ¿Estoy o no estoy obligado a expedir el documento equivalente? Lo que dijo el profesor era que no, porque no estaba obligado a facturar, no estaba obligado a facturar, él lo está haciendo voluntario. Pero la DIAN no me podía decir lo contrario. Qué pena, usted la tenía que hacer voluntario, pero usted está facturando, usted debe expedir documento equivalente. Ese es uno de los temas. Buen análisis, don Gabriel. Perfecto, me gusta su análisis porque lamentablemente la voluntariedad la pierdo. No la pierde. No, en el artículo 616 dice que no pierde la calidad, pero no está definido al ser facturador electrónico, que es otra condición, porque lo que dice es que el documento soporte lo debe hacer quien sea facturador electrónico, no quien no esté obligado a facturar. ¿Sí lo ve? Y esa sutileza no lo aclara la ley. Y es que debería haber salido hace mucho rato un decreto reglamentario para los que voluntariamente quieran facturar y no ha salido con las condiciones. ¿Eso qué implica? De que cualquier situación les toca vía jurisprudencia a través de la división jurídica de la DIAN. No hay otra alternativa. Gracias. Con mucho gusto, don Gabriel. Bueno, Excelente. gracias, mi doctor Edmundo. Y yo quisiera que cerráramos con broche de oro esta presentación, doctor Edmundo, informando que usted está en representación de un grupo de estudio tributario muy importante. Y quisiera que me les contara a los presentes en qué consiste ese grupo y por qué usted lo representa en estos momentos. Muchas gracias, Yanecita. Pues por invitación de María Janet, quien es actualmente la presidenta del grupo de estudio tributario GET de aquí de la ciudad de Cali, que estamos adscritos a la Cámara de Comercio, donde estamos las principales firmas de asesoría tributaria aquí de Cali. Pues hemos querido las conclusiones que sacamos del grupo nuestro y de las capacitaciones que hacemos entre nosotros, ella quiso compartirlo. Este es un grupo conformado por unas excelentes colegas, excelentes profesionales, donde hay un colegaje muy respetuoso y donde hemos querido participar en este evento para que a través de María Janet podamos socializarlo con esta gran comunidad. Gracias, María Janet, muy amable. Y a ti por la invitación. A usted, mi doctor Edmundo, y al grupo de estudio tributario por hacer realidad esa propuesta que les hice internamente dentro de nuestras reuniones internas. Y bueno, usted sabe que esta es su casa y aquí estaremos siempre para servir a la comunidad contable Maja y a todos los que vayan llegando de aquí en adelante, bienvenidos. Por el momento, vamos por cerrado hoy el evento y que descansen y nos vemos mañana en la conferencia de mañana. Hasta una próxima ocasión, muchachos. Gracias. Que estén muy bien. Gracias, todo el mundo. Gracias. Muchas gracias. Muy amable, un abrazo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Edmundo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Janet, doctor Edmundo. Feliz noche. Muchas gracias, María Janet. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable, María Janet. Muy buena noche para todos. Gracias, buenas noches, doctor Edmundo y María Janet. Muchas gracias, doctor. Para los que preguntan por la grabación de esa conferencia, recuerden en el canal de YouTube, ahí estoy colocando cada ratito, les estoy repitiendo la dirección para que vayan a ver el canal, ahí queda colgada.
Quien no haya o no esté todavía en los grupos, pues me mandan un mensajito al WhatsApp 315-521-4065 y con mucho gusto los ingreso. María Janet, una preguntita, la de el sector salud, esa todavía no se ha dictado, ¿cierto? Esperanza. Al sector salud, la de la sector salud. Ah, no, ya por ahí comenté ahorita, no, está todavía pendiente, estamos por aquí, lo que pasa es que la conferencista está un poquito delicada de salud, adicional a eso, pues muchos compromisos, que ya saben todo lo que hemos tenido de carga laboral, entonces estamos organizando nuevamente la agenda. Estoy muy pendientes. Muchas gracias, bendiciones. Bueno, listo, muchas gracias a ustedes, que descansen. Doctora. Feliz noche, gracias. Otilia estuvo. Otilia estuvo. Muchas gracias, María Janet. Dios la bendiga.